Dios me les bendiga, mis hermanos. Hoy continuamos con el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el estudio de los profetas mayores. Ya le enviamos a su correo electrónico lo que son las dos lecciones del libro de Isaías, cubriendo los 66 capítulos de este libro. En la clase pasada vimos los primeros 12 capítulos de Isaías que tratan sobre profecía sobre Judá principalmente. Y esas profecías, hablamos también del contenido de las señales proféticas del Mesías que contiene esta sección. Hoy vamos a proseguir en la segunda parte de Isaías, que comienza en el capítulo 13, y esta segunda parte se llama Profecía sobre las Naciones. Y aparece un grupo de naciones, 13 naciones, sí, 13 naciones específicamente, llamadas por nombre, sobre las cuales Isaías lanza fuertes profecías en contra de ellas. Le voy a pedir que busquen en su Biblia y la abran Isaías capítulo 13 para ir viendo en la Biblia a cuáles naciones Isaías comienza a profetizar con respecto a las visiones o a las palabras que había recibido de parte del Señor. La primera nación que aparece, el capítulo 13, es Babilonia. Babilonia era la principal amenaza para el pueblo de Judá. Recuerde que Isaías comenzó a ministrar en el año 740 antes de Cristo, precisamente en el año que murió el rey Usías, y que su ministerio se extendió por unos 65 o 70 años hasta, diríamos, como dice Isaías capítulo 1, versículo 1, hasta el último descendiente que fue Ezequías, rey de Judá, y Ezequías le dio muerte a Isaías. Ya en los tiempos de Ezequías ya había caído lo que es el imperio del norte, que es Jerusalén, y quedaba todavía reinando lo que es Judá, y por eso las profecías de Isaías se refieren más a Judá. ¿Qué nos dice Isaías de Babilonia? Lógicamente, en ese momento Babilonia no parecía una amenaza. En ese momento Babilonia ni siquiera era un imperio. Y esa es la característica de las profecías de la Biblia, que con mucho tiempo de antelación, hasta 100 años de antelación, y inclusive mucho más tiempo, 400, 500 años de antelación, habla de profecías que luego se cumplen a través del tiempo. Eso es como, por ejemplo, cuando Dios le profetizó a Jacob, que su descendencia le profetizó a Abraham, perdón, que su descendencia estaría sirviendo en Egipto como y oprimida en Egipto por 400 años. Eso se cumplió literalmente. Luego de esos 400 años es que Dios llama a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Y así son las profecías. Isaías, estamos hablando en 740 antes de Cristo, comenzó a hablar de Cristo Jesús y de las señales de Cristo como Mesías. Y estas señales se cumplieron ¿cuánto? Casi 200 años después de Isaías se cumplen las señales. O sea que con mucho tiempo de antelación, Isaías predice cosas grandiosas acerca de las naciones y acerca de Cristo que se cumplen con una fidelidad asombrosa. Y por eso decimos, lógicamente, que son evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios porque se cumple con antelación. Ahora mismo, no sé si ustedes alguna vez escucharon, por ejemplo, que algún profeta habló del COVID. Nadie nos dijo del COVID, lógicamente, correcto. Pero tal vez ahora pueda aparecer alguien diciendo que él habló del COVID después que pasa. Pero aquí estamos hablando de que son señales que Isaías, diríamos, dijo que se cumplieron mucho tiempo después y que son indiscutiblemente ciertas. Profecía sobre Babilonia, capítulo 13 y 14. Dos capítulos abarca sobre Babilonia, porque Babilonia se iba a convertir en un imperio poderoso. Babilonia en el 612, o sea, mucho después de la muerte de Isaías, se convertiría en un imperio. Isaías está prediciendo el ascenso de Babilonia como imperio. Y Babilonia en el 612 tuvo una victoria sobre Egipto y Asiria. Así que
Si nosotros, por ejemplo, vemos esa profecía, nos damos cuenta de esta realidad. En el 612 asciende Babilonia en una victoria militar sobre Egipto y Asiria, pero también Isaías lo que está prediciendo es que no solamente va a ascender, sino me habla también de la caída de Babilonia y de la destrucción de esa ciudad, que Dios la usa como instrumento, como castigar a su pueblo por su infidelidad, por su culpa, pero también Dios se va a vengar contra Babilonia por la forma cruel que trató a la nación de Israel. Y por lo tanto, en el 539 a.C., Babilonia es derrotada por el rey perso Ciro, del cual también Isaías dice que se iba a levantar. Son predicciones proféticas que me hablan de las naciones, me hablan de los gobiernos que iban a caer, que iban a levantar, y habla con una precisión asombrosa. De Babilonia, el capítulo 13, por ejemplo, versos 9 al 13, en esa descripción de Babilonia introduce el tema del día de Jehová. El día de Jehová es semejante a la destrucción que Dios iba a hacer con Babilonia. Día de Jehová, Isaías 13:9. Así ha dicho Jehová, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y traer en ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré el mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Esto lógicamente es una predicción de doble cumplimiento que nosotros lo encontramos completa en el libro de Apocalipsis, pero Babilonia lo presenta como el archienemigo de la nación de Israel, y Babilonia es el enemigo, Babilonia es el maligno, Babilonia representa a Satanás. De esa forma, en el capítulo 14, que habla la caída de Babilonia, eh, introduce la caída de Satanás juntamente con la caída de Babilonia. 14, verso, ¿dónde está? Verso 12 al 14, si me lo pueden leer, se lo voy a agradecer. La caída de Satanás. Amén. Por favor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las Siga. alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. O sea, está comparando la altivez y la arrogancia de Babilonia y su maldad con lo que hizo Satanás también. Y en esa comparación, aún el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 28, del 12 al 18, vuelve también a hablar sobre lo que es sobre la caída de Satanás. Pero aquí nos enfocamos básicamente en lo que es Babilonia. Babilonia es el archienemigo de Israel. Babilonia es diríamos, el maligno. Así como antes se comparaba a Egipto y compara a Egipto con el maligno, igualmente ahora está comparando Babilonia con el maligno mismo y hace una comparación, una similitud de la caída de Babilonia con la caída también del anticristo. Hay un aspecto sobre esta profecía que podemos decir que es escatológico. Dos aspectos que son escatológicos. Primero, juntamente con esa visión, con esa profecía,
que comenzó en el capítulo 13:1, que dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. O sea, esta profecía tiene dos aspectos que tienen un carácter escatológico. La primera, el día de Jehová, que ya leímos en Isaías 13, del versículo 9 hasta el 13. El día de Jehová se va a cumplir proféticamente en los tiempos del fin. Y en Apocalipsis que vemos el cumplimiento de lo que es el día de Jehová. Y segundo, en el capítulo 13, del versículo 19 en adelante, esta profecía se dice también que se cumplió con la caída de Babilonia, pero no totalmente, y que se espera un segundo cumplimiento sobre esa profecía, y que ese segundo cumplimiento sobre esa profecía la encontramos en Apocalipsis 18, que habla de la caída de Babilonia, la grande, la gran nación. Y ahí dice capítulo 13, 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a los que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán avestruces, y allí saltará las cabras salvajes. En sus palacios aullarán la hiena, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a la llegada de su tiempo, en su día no se alargará. O sea, esa destrucción total se dice que se va a cumplir también en Apocalipsis 18, cuando Dios proclame la caída de Babilonia, que hay una profecía sobre Babilonia. Actualmente, lógicamente, no se llama Babilonia. Actualmente podemos decir las ruinas antiguas Babilonia, pero actualmente podemos decir, por ejemplo, que es Irak, que está ubicada en lo que es en la tierra que antes ocupaba Babilonia. Así que esas profecías de Babilonia comienzan las profecías en contra de las naciones enemigas que rodean a Judá de Isaías. Después de Babilonia, ¿qué otra nación sigue? ¿Cuál es la segunda profecía? ¿Contra quién es? Eso está entonces ya en Isaías 14, verso 24. ¿Sobre quién es? Están con su Biblia. Asiria. Asiria será destruida. Asiria conquistó a Israel en el año 721, el reino del norte. Asiria destruyó a Samaria en el 721, y Asiria, por lo tanto, era un poder que parecía invencible en los días de Isaías. Sin embargo, Isaías está profetizando que también Asiria sería destruida, y efectivamente Asiria fue destruida. ¿Cuándo sería destruida Siria? Isaías 20 me lo dice. Me dice que me habla sobre la destrucción de Asiria, que fue en el 612 por Nabucodonosor. Después de Asiria, Isaías también dice que los filisteos también serían destruidos. ¿Por qué los filisteos? Los filisteos durante el tiempo de Acaz estuvieron siendo dominados y estuvieron sujetos a Acaz. Estuvieron como nación, diríamos, que le daba tributo, una nación tributaria de Judá, pero con la muerte de Judá, los filisteos quedaron de Acaz, por ejemplo, los filisteos fueron liberados. Al ser liberados, los filisteos siempre quedaron con rencillas en contra de Judá, y los filisteos, viendo la debilidad política del reino de Judá, comenzaron a atacar a las aldeas de Judá. Por esa razón, Isaías levanta su voz profética, y en el versículo 28 dice: en el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía, y esta profecía es en contra de los filisteos. Precisamente estos filisteos que se habían liberado, ahora era una amenaza contra Jerusalén, en contra de Judá, atacando sus aldeas. Y ahí viene palabra de Dios con respecto
a cuál sería el futuro de los filisteos. Fíjese que es un contexto político muy amplio, una visión política muy amplia que nos ofrece el libro de Isaías. Es sorprendente porque muchas veces se levanta un profeta y solo conoce su ciudad. Si se levanta en Miami, solamente conoce Miami, ni siquiera a Orlando y a Tampa, ni a Tallahassee, en ninguna otra parte, solamente Miami, ni siquiera el Florida entero. Nos levantamos de tal vez de un país latinoamericano, conocemos nuestro país. Esta visión de Isaías involucra prácticamente a todas las naciones conocidas y la fuerza política que ésta representaba. Y por lo tanto, es una visión muy amplia que es sorprendente, porque ahora, por ejemplo, para usted conocer la situación política de cada país latinoamericano o centroamericano, tiene que conectarse con el Internet para poder tener esa información, ¿correcto? Y hay posibilidad de nosotros actualizarnos políticamente sobre los tipos de gobierno y quiénes están gobernando en cada una de estas naciones porque tenemos Internet. Pero en el tiempo de Isaías, ¿qué comunicación había? No había periódico, no había internet, no había nada. Pero Dios le daba revelación a Isaías sobre todas estas naciones que estaban lejos, miles o cientos de kilómetros lejos de Israel, y sin embargo la visión del profeta era tan clara como si tuviese un conocimiento político asombroso del mundo de su tiempo. Comenzó con Babilonia, sigue con Asiria, sigue con los filisteos que estaban cerca, siguió con Moab. Moab es descendiente de Lot. Y pues Moab, en el capítulo 15 es una profecía en contra de Moab, son descendientes de Lot, pero sin embargo los moabitas también fueron rebeldes y también contraatacaron a Israel. Y en esta profecía de Moab, lo que expresa es el dolor por su expulsión, porque lógicamente es descendiente de Lot y en vez de alegrarse tal vez o declarar una victoria por su expulsión, el profeta lo que expresa es el dolor porque también Moab será destruida. La profecía de Moab abarca los capítulos 15, capítulo 16. Luego, en el capítulo 17, seguimos con la profecía sobre Damasco. ¿Quién fue Damasco? Damasco fue una gran ciudad, incluso la conocemos en el Nuevo Testamento, porque Damasco, el apóstol Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, correcto, y fue allí que recibió la visión de parte del Señor. Damasco en el tiempo de Isaías era la cabeza de Asiria, una ciudad enemiga de Judá, y habla también de que Damasco sería castigada y efectivamente Damasco fue castigada cuando cayó el imperio sirio, conquistado por Babilonia. Me habla en el mismo capítulo 17, me habla sobre los juicios sobre Israel. Israel, a pesar de ser hermano, Israel está formada por las 10 tribus que se separaron. Israel estableció como capital a Samaria y se convirtió en un archienemigo de Israel y atacaba siempre a Israel. Se alió con los sirios, se alió con los asirios, se estaba aliando con Egipto y todas estas alianzas políticas que hizo Israel, a pesar de que era más numeroso y que tenía una tierra mucho más fértil y que tal vez tenía mejor producción económica o agrícola, a pesar de eso, siempre Israel buscó aliados poderosos para atacar a Judá, el reino del sur, y a Jerusalén. Y por lo tanto, Dios profetiza en contra de Israel y esas profecías también se cumplieron. Samaria fue destruida en el año 721 cuando los asirios atacaron la ciudad y la destruyeron completamente. Luego, a pesar de la invasión de Samaria, ellos se quedaron asentados en esa región, pero paulatinamente se fueron gradualmente debilitando y aquí habla de ese debilitamiento gradual de la población de Samaria tras la caída en el 721. Luego sigue la profecía sobre Etiopía, capítulo 18. Esa profecía sobre Etiopía no es de juicio, más bien habla de que aún en Etiopía, una ciudad tan lejana, llegaría la noticia de la victoria de Jehová.
y habla, ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en la nave de justos sobre las aguas anda. Y ahí comienza a hablar de Etiopía, una nación bastante lejana. No sé si ustedes conocen alguna referencia de Etiopía en el Nuevo Testamento. Correcto. Me parece que sí, que había un diácono que iba predicando en el libro de los Hechos y se encontró con un etíope. Correcto. Y ese etíope creyó a Dios y se convirtió al Señor. Así que aún en Etiopía llegaría la noticia de la victoria grande de Dios sobre todos los enemigos de Judá y de Jerusalén. En el capítulo 19 prosiguen las profecías y ahora tenemos qué nación. Isaías 19, ¿qué nación es la profecía? Egipto. Egipto. ¿Quién es Egipto? El archienemigo de Israel. Correcto. Así que comparamos al faraón con el anticristo, comparamos al faraón como el archienemigo, como Satanás mismo. Y por lo tanto, Egipto juega un papel político importante en lo que es las profecías de la Biblia. Políticamente hablando, Egipto durante 400 años, diríamos, oprimió al pueblo de Israel, oprimió a los israelitas, oprimió a la descendencia de Abraham. Sin embargo, políticamente hablando, después que los judíos salieron de Egipto y se establecieron en Palestina, hubo diferentes papeles con Egipto. A veces eran aliados, otras veces eran enemigos de Egipto. Y así aparece en los tiempos que Babilonia se levanta y comienza y amenaza a Israel. Entonces Israel está buscando el apoyo de los egipcios, políticamente hablando, para que lo libren de las amenazas de Babilonia. Y ahí es que se levanta otra vez Isaías y comienza, y el profeta Isaías le dice, ¿qué están buscando en Egipto? ¿Acaso Egipto es Dios que lo podrá librar de la mano de Nabucodonosor? No, no es Dios, no lo podrá librar de la mano de Nabucodonosor. Y se levantó inclusive otro profeta que le dijo, ustedes se apoyan sobre una caña cascada, una caña partida, y cuando se apoyan sobre su mano, sobre esa caña le va a herir y le va a traspasar la mano. O sea, Egipto ya lamentablemente es un imperio que estaba en decadencia y que no podía ser una fuerza política considerable en contra de las amenazas que estaban confrontando, que era Babilonia. Y por eso le dice un profeta, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová, porque en vez de arrepentirse y buscar el perdón de Dios, la misericordia de Dios para que lo libre de sus enemigos, en lugar de eso, ellos pretenden hacer alianzas políticas para librarse de los enemigos a través de alianzas políticas. Y ahí es que Dios manda profecía en contra de ellos para aclararle la realidad. El único que podía librarlos de estas amenazas era Jehová de los ejércitos. Si ellos se reconciliaban con Dios, Dios lo iba a librar. Es lo que dice en el libro Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿qué dice Dios? Y orare y se arrepintieren y buscaren mi camino, ¿qué habla Dios? Entonces Dios comienza lógicamente a hablar de que sanaría su tierra y que perdonaría sus pecados. Por lo tanto, la independencia política de Israel, su soberanía política descansaba en las manos de Dios. Israel estaba en una posición geográfica muy delicada, en el centro de los grandes imperios, y por lo tanto tenía grandes amenazas en contra de él que no lo iban a dejar levantarse. En esa posición que estaba entre Egipto, entre Asiria, entre Siria, entre Babilonia, imperios mucho más grandes y poderosos que él, la única fuerza que podía mantenerlo estable era Dios y no alianzas políticas. Y se confundieron. Así que en Isaías 19, Isaías recibe una palabra de parte de Dios y dice, profecía sobre Egipto, 19:1.
Y la primera profecía dice tres profecías sobre Egipto, las cuales se cumplieron. Número uno, predijo que en sus tiempos habría una guerra civil en Egipto. Y así pasó. Isaías 19, 1 al 15, hubo una guerra civil en Egipto. Número dos, también profetiza 5 ciudades que serán, diríamos, que se levantarían, resurgirían de nuevo, en las cuales habría una presencia de judíos. Y asimismo apareció. En el capítulo 20, la profecía dice que Egipto y Etiopía finalmente serían conquistados por los asirios. Y eso ocurrió, la conquista de los asirios, lógicamente, en el 721. Los asirios no solamente conquistaron a Etiopía, también sino también a Egipto. Y estas profecías se cumplieron puntualmente. El capítulo 21, las profecías ya cambian, ya no es contra Egipto, sino sobre el desierto del mal. Me están leyendo Isaías 21, dice profecía sobre el desierto del mal. El desierto del mal muchas veces lo identifican como Babilonia, pero no solamente es Babilonia, habla de una región mucho más amplia que Babilonia. Es desde el Golfo Pérsico hasta Babilonia. Toda esa región le llama la Biblia el desierto del mal. Es la primera profecía que Isaías está diciendo con nombres emblemáticos o nombres simbólicos. Hoy en esta lista de profecías hay 3 profecías con nombres simbólicos. Número 1, Isaías 21:1 sobre el desierto del mar, que es desde el Golfo Pérsico hasta Babilonia. Número 2, profecía sobre Duma. Duma es Edom y por lo tanto usa un nombre antiguo de Edom, que es Duma, como nombre simbólico. Y número 3, la tercera profecía simbólica es profecía sobre el Valle de la Visión, y el Valle de la Visión es Jerusalén. Esas 3 profecías tienen nombres simbólicos que usted debería saberlo. Isaías 21:1, ¿sobre qué me está hablando? ¿Profecía contra qué? Sobre Babilonia, pero todo el territorio que se extiende hasta el Golfo Pérsico. Amén. O sea que es mucho más amplia. Habla que Babilonia, esta región sería destruida y se iban a levantar enemigos poderosos que le iban a conquistar. La siguiente profecía, en el 21:11, profecía sobre Duma. Cuando le pregunten, ¿qué es Duma? Duma es Edom. Amén. Duma es Edom. Habla sobre confusión y tinieblas que vendrían sobre Edom en el día del juicio de Dios. Esa confusión lo habla simbólicamente, dramáticamente. Dice, profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? O sea, guarda es el que vigila la noche, ¿verdad? El vigía. El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved y venid. Por lo tanto, hay una confusión. Mientras le dicen al guarda, al vigía, ¿qué está pasando? Él no sabe qué responder. Entonces, lo que hay ahí es confusión. Y lo que está describiendo, por lo tanto, el profeta es sobre la confusión y las tinieblas que van a cubrir a Edom en el día del juicio de Dios. La profecía siguiente, la profecía sobre Arabia, es la número 11 y habla sobre Arabia, que también específicamente, aunque Arabia no se cotizó como un enemigo potencial de Israel, Arabia, sin embargo, ahí está, por ejemplo, Cedar, una tribu nómada del desierto, que sí fue una amenaza contra Israel. Incluso los ismaelitas también ocuparon el desierto de Arabia, y otras tribus ocuparon el desierto de Arabia que fueron enemigas de Israel. Y por lo tanto, hay esa profecía en contra de Arabia en Isaías 21, versículo 13 en adelante. La profecía número 12
es la profecía sobre el valle de la visión, que es Jerusalén, y habla con amargura sobre la condena que Dios hace en contra de Jerusalén. Lamentablemente, Jerusalén, a pesar de que es la ciudad de Dios, es la ciudad de David, la ciudad que Dios ama, por así decirlo, una ciudad que tiene profecías muy grandes que se van a cumplir sobre ella, no por eso será perdonada, sino también que vendrían juicios en contra de Jerusalén. Muchos de esos juicios los vimos cumplidos. Se cumplieron la mayoría de ellos cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor en el 586 y también se cumplieron cuando fue destruida en el año 70 por el general Tito del Imperio Romano. Jerusalén actualmente sigue estando bajo amenaza sobre ataque y Jerusalén ya no es la capital de Israel. Sin embargo, los palestinos se han opuesto siempre para que Jerusalén sea designado como capital de Israel, porque esta designación podría animar más a los judíos y darle mayor esperanza sobre su hegemonía en contra de los palestinos. Por esa razón, cuando en el gobierno pasado de Trump, que quiso proclamar o reconocer a Israel como capital de, perdón, a Jerusalén como capital de Israel, tuvo una oposición a nivel internacional, porque esto lógicamente animaría mucho a esta nación en sus aspiraciones políticas de gobernar toda aquella región. La profecía número 13, y es la última de esta lista, es la profecía sobre Tiro. Tiro es la principal ciudad del imperio de Fenicia, una ciudad que en los tiempos de Isaías parecía invencible, y Tiro lamentablemente fue atacada en el 572, fue conquistada por Nabucodonosor después de más de 7 meses de asedio, y por lo tanto también se cumplieron estas profecías sobre Tiro. Esta lista de profecías en contra de naciones vecinas termina con el juicio de Jehová sobre toda la tierra. Isaías capítulo 24. Con esa profecía, el juicio de Jehová sobre toda la tierra, me habla de varios aspectos, de un grupo de profecía que le llaman profecías de juicio y de esperanza. Y esta profecía de juicio y esperanza, como ustedes lo ven aquí en la pantalla, comienza en el capítulo 24 y termina en el capítulo 27. Ahí me habla el juicio de Jehová sobre la tierra y comienza el primer versículo. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y el versículo 17 sigue hablando sobre esa profecía que se cumple en el día de Jehová. Terror, fosa y red sobre ti, oh morador de la tierra. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del foso será preso de la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Toda esta profecía, el capítulo 24, son cumplidas en lo que se llama el día de Jehová. Después de esta profecía sobre el juicio de la tierra, hay dos cánticos muy lindos. El primer cántico está en el capítulo 25. El segundo cántico, que es un cántico poeta profético, está en el capítulo 26. Primer cántico, capítulo 25. ¿De qué me habla? ¿Quién puede buscarme? Cántico capítulo 25 de Isaías. 25 el verso, pastor. ¿Cuál es el título que tiene? Aquí Jehová cántico de alabanza a Jehová. Cántico de alabanza por el favor a Jehová. ¿Correcto? Entonces, verso 8 y 9, ¿qué me dice ese cántico en estos dos versículos? Dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo
de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Esa es la parte principal de ese canto. El segundo cántico, ¿qué título recibe? Capítulo 26. Cántico de confianza en Jehová. Exactamente, en la protección de Jehová. Verso 3 y 4, ¿cómo comienza el cántico? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Eso es un verso muy lindo, ¿verdad? Una promesa muy linda, que todo aquel creyente que lee esta promesa y se apropia de ella recibe esa bendición de parte de Dios. Tú guardarás en completa paz. Completa paz es shalom, shalom. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y ese es el cántico, es como un salmo, es como del profeta Isaías, que está puesto en este capítulo. En el verso 19 hay una reseña en este cántico que usted va a decir a qué se refiere. Verso 19. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Amén. Entonces hay dos interpretaciones. Una que la toma políticamente, como el Valle de los Huesos Secos, que no dicen que no son literal, sino simbólicos, y que habla de la restauración futura de Israel como nación, y otro la toman como una referencia a la resurrección de muertos. En este caso, yo la tomo como una referencia a la resurrección de muertos. Los judíos, una sección de ellos, una parte de ellos, que son los saduceos, no creen en la resurrección y por lo tanto ellos se inclinan a creer que hablaba en términos políticos. Los fariseos sí creían en la resurrección y entendían que esta era una referencia a la resurrección de muertos que también habla el profeta Daniel. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una referencia política o habla de la resurrección de muertos? Yo creo que la resucitación de los muertos, Gastón. Correcto, ¿verdad? Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Amén. Así que lo interpretamos literalmente, porque todo el texto es un texto narrativo y por lo tanto no vamos a darle otro significado que el que tiene. El capítulo 27 habla de liberación y el regreso de Israel. Y subrayemos los versos 12 y 13, que es el centro de este mensaje. ¿Qué me dicen los versos 12 y 13 del capítulo 27? Acontecerá en aquel día que triará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también que aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habrán sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Amén. Esa es la liberación y regreso de Israel. O sea, esta profecía, lógicamente, está hablando de los exiliados de Israel. Israel es el reino del norte, que fue atacado por los asirios, que fue invadido por los asirios en el 721. Y sobre ellos está esta profecía que habla que regresarían otra vez. Un grupo se quedó siendo dominado por los asirios y otro grupo huyó a Egipto. Y esta profecía
que dice que vendrán de la tierra de Asiria los que fueron deportados y vendrán de Egipto los que huyeron a Egipto y todos serán reunidos otra vez. Y esta profecía esperamos su cumplimiento. Condenación de Efraín, muy grande. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Verso 11. Porque en lengua de tartamudo y en extranjera y extraña lengua hablaré a este pueblo. Lógicamente, estas también profecías se cumplen en Cristo, porque que le preguntaron a Cristo, ¿y por qué tú hablas en parábola? Y Cristo lo dijo, ¿verdad? Los profetas lo dijeron, correcto, para engrosar los oídos de este pueblo, que oyendo no entiendan, ni viendo puedan ver. Y esta profecía son sumamente fuertes. Se continúa con una amonestación a Jerusalén, y aquí me habla en el versículo 16 de una profecía mesiánica que también nosotros entendemos que ha sido cumplida. 16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Amén. ¿Cómo se cumple esta profecía? ¿Quién es esa piedra? Jesús. Jesucristo, exactamente. Es una profecía cumplida. Luego habla capítulo 29 de Ariel y sus enemigos, ceguera, hipocresía de Israel, redención de Israel, y el capítulo 30 habla de la futilidad, inutilidad de poner su confianza en Egipto. Y es el tema que estábamos hablando anteriormente. Si alguien puede leerme un poquito a los primeros versos del 1 al 7 sobre ese capítulo para ver qué dice Dios sobre la furtividad, ¿verdad? Vanidad de poner su confianza en Egipto. ¿Alguien puede leerme? Capítulo 29, pastor. 30. El 31. 31. Dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Correcto, porque en vez de ir a donde Dios a buscar perdón, se fueron a Egipto a buscar alianza. Entonces Dios le dice, ay de aquellos, ¿verdad? Continúe, por favor. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profeta sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asno su riqueza y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Oiga, ¿cuál es el fortaleza? Estarse quieto. Estarse quietos. ¿Qué significa estar quieto? Cuando dice Jehová, estar quieto. Sí, que no hay ¿Qué que hacer significa nada, eso? estar en el Señor. Estar quieto, tranquilo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu ayuda? ¿Cuál es tu socorro? David lo dijo. Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién es mi ayudador? Y cuando Moisés le dijo al pueblo, está quieto, porque Jehová peleará con ustedes. Entonces no es buscar alianzas políticas. Y yo creo que también como iglesia tenemos que tener ese mensaje, ¿verdad? Que tenemos que aprender a estar quietos, a confiar en Dios.
Nuestra ayuda viene de parte del Señor. Y esto es lo que el mensaje que le dijo Isaías a este pueblo de Judá cuando estaba buscando alianzas políticas sobre Israel. Ese fue el capítulo 30. El capítulo 31, ¿de qué me habla? Egipto no son hombres y no dioses. Sigue el mismo tema de los egipcios, correcto. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carro, porque muchos son, y el jinete, porque son valientes y no miran al santo Israel ni buscan a Jehová. Amén. Entonces ahí comienza el ay sobre aquellos que buscan a Egipto. Verso 3. Los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que el extender Jehová a su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Ustedes buscan ayuda, pero haré caer al uno y al otro. Amén. Y ahí habla sobre eso. En este grupo de profecía aparece el capítulo 32, una advertencia a las mujeres de Jerusalén sobre su indolencia, sobre su insensatez. Y en los versos 18, 15 al 18 aparece un llamado. ¿Qué me dice los versos 15 al 17 de Isaías 32? Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Es una promesa. Capítulo 32, vemos en la pantalla. El rey justo, visión de un reinado de justicia, del verso 1 al 8, y luego me habla del verso 9 al 20, ruina y decadencia, advertencia a las mujeres de Jerusalén. ¿Verdad? Se advierte a las mujeres de Jerusalén, no son ellas que gobiernan ni mandan, pero lógicamente influyen sobre sus esposos. Capítulo 33, ¿de qué me habla? Ahí nos dice, leemos la pantalla, oración en tiempos de angustia, Jehová traerá salvación. Amén. Es una oración del profeta Isaías. Y también me habla en la futilidad de confiar en Egipto, que ya lo leímos. En esa parte de oración en tiempo de angustia, tenemos varios versículos que son dominantes. Verso 5. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinará en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Verso 10, ¿qué me dice? Aún me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Y versos 14 al 16, si alguien puede leérmelo. Los Esto me pecadores se recuerda mucho asombraron, ese, por favor, léame. los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. O sea, eso es que hay un salmo que dice, ¿quién habitará en el monte de Jehová? ¿Recuerdan ese salmo? Y esta es la pregunta que dice, ¿quién va a habitar en ese tiempo cuando llegue la salvación de Jehová? ¿Quiénes van a habitar en el monte de Sión?
El salmista dice, limpio de mano y puro corazón, el que no ha dado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, y habla sobre que éste morará en ese tiempo en el monte de Jehová, en el monte Sión, porque es un monte de justicia. Y aquí el profeta dice, ¿quién va? Oye, ¿quién morará con el fuego consumidor? Oiga, ese Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Está hablando de Dios, del poder de Dios. Y habla la respuesta el verso 15. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia. El que sacude su mano, quita la mano para no recibir soborno. El que tapa sus oídos para no escuchar propuestas sanguinarias y el que cierra los ojos para no ver cosas malas. Ese es que va a habitar en Sion, en el monte de Sion. El capítulo 34 me habla de la ira de Jehová contra las naciones y precisamente vuelve otra vez el profeta a hablarnos de las consecuencias o la descripción del día de Jehová. Y habla fuertemente. Y los muertos de ella serán arrojados y sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Zacarías habla también de este tema. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Y cuando hablamos de ejército de los cielos, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes son los ejércitos de los cielos? Los ángeles, No, ángeles caídos. las estrellas. Porque como dice Apocalipsis, ¿verdad? Que las estrellas caerán y los ejércitos de los cielos se disolverán y se enrollará el cielo como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae cae la hoja de la higuera. O sea, las estrellas serán conmovidas, caerán del cielo de esa forma, como la higuera, se caerán del cielo. Y aquí habla de ellas como los ejércitos de los cielos. Así, cuando usted ve esa expresión, los ejércitos de los cielos, ya saben a qué se está refiriendo. Y está hablando del día de Jehová, porque es el día de la venganza de Jehová, versículo 8, de retribución en pleito de Sión, y sus arroyos convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiendo. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie sobre ella. Y está hablando de lo que es el día de Jehová. Pero juntamente con la profecía del día de Jehová, caemos ahora en el capítulo 35 que me habla sobre la futura gloria de Sion. Verso 1 y 2. ¿Quién puede leerme? Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Verso 8. Y hará allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por tope que sea, no se extraviará. Amén. Esas profecías lógicamente se cumplen en el reinado universal de Cristo Jesús. Correcto. Ya, por ejemplo, ahora termina con estas profecías, lo que es el capítulo 35. Este grupo de profecías son un grupo de profecías que recibió el profeta Isaías en los tiempos de sequías, o sea que son profecías ya finalizando el ministerio de Isaías. Esas profecías abarcan del capítulo 28 al 35, las últimas profecías que recibió el profeta Isaías durante el reinado de sequía.
Ahora aparece lo que es un interludio histórico, o sea, una parte que es histórica, que podemos encontrar su paralelo en los libros de Reyes y de Crónica. Y son varios capítulos, el 36 hasta el 39. Esos capítulos son históricos, están escritos en Segunda de Reyes 18 y Segunda de Crónicas 32. Estos capítulos, por lo tanto, lo vamos a encontrar en tres lugares diferentes: en Isaías, en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónica. Son eventos históricos importantes que ocurrieron, diríamos, en Judá en los días del profeta Isaías. ¿Cuáles son esos eventos? Número 1, capítulo 36, invasión de Sennacherib. Ocurrió en el 705. Ahora, eh, eh, capítulo 37, Judá es librado de Sennacherib. Ahí entonces, a pesar de que Isaías era su enemigo, Ezequías va oyendo cuando se ve rodeado por Sennacherib, rey de Asiria, va corriendo donde el profeta Isaías para pedirle profecía de parte de Dios. Porque por un lado reconocía que Isaías era un profeta genuino de parte de Dios, aunque lo odiaba por las profecías que Isaías decía, y finalizó matando a Isaías, el rey Ezequías. En ese momento, la invasión de Sennacherib llama al profeta Isaías y le pide consultar a Dios para saber o que intervenga a Dios a favor del pueblo de Judá para que lo libre de Sennacherib. Isaías le responde y le dice: tranquilo, Jehová los va a librar. Y de hecho, Jehová lo libró. En una noche, en un día, se levantó una gran mortandad y murieron 185,000 soldados de Sennacherib. Algunos historiadores como Josefo, que en la Biblia solamente dice que el ángel de Jehová pasó por el campamento de Sennacherib y mató una gran cantidad de soldados. Algunos comentaristas, historiadores dicen que fue una peste la que mató a los soldados. Lógicamente, Isaías está hablando de que la matanza vino de parte de Dios, sea el instrumento de una peste, o sea que se haya levantado un con otro. Esa matanza y esa gran mortandad vino de parte de Dios para liberar a Israel. Y en ese momento, el profeta Isaías le dijo a Ezequías: está quieto porque Jehová dice así. Y así mismo se cumplió. Eh, estos dos capítulos, 36 y 37, usted dice, ¿por qué están integrados en el libro de Isaías? Primero, porque constituyen un ejemplo histórico muy lindo, correcto, sobre la salvación que Dios da. Amén, que Dios liberta, la fortaleza de Dios y cómo Dios liberta a su pueblo Israel cuando éste le busca. Porque en ese momento, Ezequías, en lugar de ir corriendo a Egipto para buscar su apoyo de la amenaza de Sennacherib que ya estaba rodeando a Jerusalén, decidió consultar a Dios. Y cuando consultó a Dios, Dios le respondió. Así que eso es lindo, la forma en que Dios obra. Judá es librado de Sennacherib porque Judá buscó a Dios en ese momento. La segunda parte de esta narración histórica comienza en el capítulo 38, que también fue en los días de la profecía de Isaías, la enfermedad de Ezequías. Ezequías enfermó de muerte y otra vez buscó a Dios, consultó a Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Algo nos dice que cuando Ezequías veía la muerte muy de cerca y cuando no le daba tiempo a buscar ninguna ayuda, él reconocía a Dios y buscaba la ayuda del Señor. Así que cuando enfermó de muerte, Dios le dijo, Dios le levantó a Isaías para que le vaya a dar anuncio. ¿Y qué pasó con Ezequías cuando enfermó de muerte? ¿Alguien sabe? En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Versículo 1. Murió el profeta, murió el rey.
¿Qué hizo No, Ezequías? él Versículo oró. 2. ¿Qué hizo Ezequías? Versículo 2. Desde el 37, pastor. 38. Oración a Jehová. Ah, 38. 38. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Amén, ¿verdad? Oró a Dios, correcto. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo le respondió? Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y Siga. di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años Wow. Verso 6. y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad, dice, ampararé. Amén. O sea, esa fue la respuesta de parte de Dios. Y esto fue por el profeta Isaías, a través de Isaías, y está contenido en este capítulo porque lógicamente es parte del contexto histórico del libro de Isaías. Ahora, continúa capítulo 39, que también es histórico. ¿Qué ocurrió? Bueno, lamentablemente, ¿cómo se llama esto? La alabanza, la adulación, el orgullo tienen sus consecuencias trágicas, porque oyendo el rey de Babilonia, que no era en ese momento una amenaza para Judá ni para Israel, y supuestamente eran aliados, eran amigos del rey Ezequías, entonces sabiamente el rey Ezequías, el rey de Babilonia, mandó mensajero ante Ezequías para felicitarlo y para alabarlo con presentes, halagarlo con presentes, y él se dio ante los halagos y recibió esa comisión de Babilonia. Ahí no consultó a Dios sobre si podía hacerlo o no hacerlo, simplemente recibió la comisión de Babilonia, no se limitó con recibirlo en el palacio y fue tan indiscreto que le mostró los tesoros de la casa de Jehová, le mostró a los invitados de Babilonia, porque se dio ante la adulación, ante el soborno, ante los regalos, y quiso lucírsela, le mostró los tesoros del palacio del rey y le mostró todos los tesoros que había en Judá y en Jerusalén. Óigase eso. O sea que fue demasiado indiscreto porque él no consideraba que Babilonia era un enemigo. Pero ya el profeta Isaías sí lo sabía. ¿Qué ocurrió cuando esto pasó? Verso 3. Capítulo 39, versículo 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Wow, qué ignorancia, ¿verdad? Sí. Versículo 5, siga. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Y cuál fue la reacción de Ezequías? Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has habitado en buena, y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Oye, qué indolente, ¿verdad? Él se quedó pensando y dice, la palabra de Jehová es buena, la acepto, ¿verdad? Porque no es en mis días que va a pasar eso. Es los días de mi descendencia. Y que la palabra de Dios es buena. A lo menos haya paz y seguridad en mis días. O sea que después de ahí no me importa. O sea que prácticamente no le interesaba mucho el futuro de Israel, de Jerusalén, lamentablemente, sino que simplemente buscaba su propio beneficio. Lamentablemente hay muchos gobiernos que son así.
El capítulo 40 del libro de Isaías comienza una cuarta sección. En el capítulo 40 hasta el 66, esta parte le dicen el libro de la consolación. Y son profecías y son promesas de Dios. Del 40 al 66 se le llama el libro de la consolación. Ya estamos viendo las diferentes partes de Isaías. Primero, capítulo 1 al 12, encontramos que son profecías sobre Judá. Capítulo 13 hasta el 25, 13, 23, hasta el 20, 25, 24, perdón, encontramos profecía sobre las naciones vecinas. Del 25 en adelante encontramos un grupo de profecías que recibió Isaías en los tiempos de Ezequías, del capítulo 28 hasta el capítulo 35, 37, 38, 39. Estos tres capítulos es un interludio o es un paréntesis histórico que aparece en Isaías. Luego del capítulo 40 en adelante es la última parte del libro de Isaías y se le llama el libro de consolación porque contiene profecías que son promesas de Dios sobre Israel, que tiene un carácter mesiánico muy, muy, muy importante. El 40, Jehová consuela a Sión, y comienza con una profecía de que está preparando el camino del Señor. Pues comienza con un mensaje de aliento y habla: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová. Habla al corazón de Jerusalén. Decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios. Y sigue el 9, el mismo mensaje: súbete al monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anuncia a Jerusalén, levántate, no tema, di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y ese mensaje de aliento, ese mensaje de esperanza, con ese mensaje de esperanza, perdón, es que comienza esta última parte del libro de Isaías, que es el libro de consolación del capítulo 40 hasta el 66. ¿Qué más contiene? Verso 3 al 5 aparece una profecía sobre Juan el Bautista que viene a preparar el camino del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y ahí comienzan los versos 3, 4 y 5, esa hermosa profecía que se cumplen en Juan el Bautista. Luego continúa hablando sobre Dios, un mensaje muy lindo. Y hay versos muy profundos acá. Y estos versos es el incomparable Dios de Israel. Número 1, me habla de la grandeza de Dios sobre toda la creación. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó? Entonces habla también de la sabiduría de Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le dio consejo enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o le mostró la senda de prudencia? Habla de la sabiduría de Dios, pero también comienza hablando de la grandeza de Dios sobre todas las naciones. Sigue hablando la grandeza de Dios sobre todos los ídolos de la tierra. Del versículo 18 en adelante, habla de esa grandeza de Dios sobre los ídolos. Y habla también el versículo 21 sobre la inmensidad y el poder de Dios sobre la tierra. Versículo 21. No sabéis, no habéis visto o oído, nunca os lo ha dicho desde el principio. No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Y habla
Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. ¿Cuál es su ejército? ¿Cuál es su ejército? Lo dijimos Las ahorita. estrellas, pastor, las estrellas. Las estrellas, exactamente. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y finaliza esta parte del capítulo 40, hablando que Dios es que él da fuerza al cansado. Amén. Verso 28. Si alguien puede leer el 28 y 31, que es un verso muy lindo que muchos lo leímos y a veces no sabemos por qué lo dice, porque Dios está hablando ahí, el incomparable Dios de Israel. Su grandeza sobre la creación, grandeza, su sabiduría sobre todo el mundo, su grandeza sobre naciones, su grandeza sobre los ídolos, su grandeza sobre la tierra. Y ahora habla de que Dios es el que fortalece al débil. Versos 28 al 30. Y me pueden leer este lindos versos. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y sus entendimientos no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Ahí están las bendiciones de confiar en el Dios incomparable de Israel. Y esos son los versículos muy lindos. Capítulo 41, seguridad de Dios para Israel. Wow, muy bonito. Dice el verso 10, que también se predica mucho de él. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como la nada y perecerán los que contienden contigo. Lindo, ¿verdad? Entonces comienza la promesa en el verso 18 que Dios hace cosas nuevas. ¿Cuáles son las cosas nuevas que Dios va a hacer? Verso 18 al 20. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanque de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias arrayantes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que a la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Capítulo 43, 19 sigue hablando las cosas nuevas que hace Dios. 43, 19 dice así: he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. No conoceréis otra vez, os abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y comienza a describir todas las cosas nuevas que Dios va a hacer. Eso es como un mensaje de aliento, un mensaje de seguridad para Israel. En el capítulo 42 nos habla del siervo de Jehová, y me habla de 6 cualidades del siervo de Jehová. Capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahí está 6 cualidades del siervo de Jehová. Y habla también 5 descripciones del carácter del siervo de Jehová en los versos 2 al 40. ¿Cuáles son estas? No gritará ni alzará su voz, ni la oirán en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará
ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan en su ley. Habla de 5 características del siervo de Jehová. Estas son promesas para Dios. Casi estos capítulos 40 al 66 son muy lindas promesas para Dios. Capítulo 43. Habla otra vez de esperanza para Israel. No tema. ¿Por qué no podemos temer? 43, verso 1 al 2. Ahora así dice Jehová, creador tuya, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Saben que Jacob se está refiriendo al reino del sur, que es Judá, y Israel se refiere al reino del norte. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarán, ni las llamas arderán en ti. Linda promesa, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Capítulo 44. Jehová es el único Dios. Dice, no hay Dios sino yo. Ese 44, verso 1 hasta el 8, él habla otra vez del Dios incomparable de Israel. Ahora pues, oye Jehová, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo escogí, porque yo derramaré sobre agua, sobre aguas, sobre el sedal, y ríos sobre la tierra árida. Y habla una promesa de derramamiento del Espíritu Santo. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Yo, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, el incomparable Dios de Israel. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Verso 8. No hay Dios sino yo, no hay fuerte sino yo, no conozco ninguno. Lindo, ¿verdad? Y esa es la fortaleza de Dios. Otra vez seguimos. Capítulo 45, una profecía sobre Ciro, rey de rey persa, que lógicamente ni el gobierno babilónico había empezado a resurgir, cuanto menos el medo persa. Y ya con siglos de antelación, Isaías profetía sobre Ciro, y que nadie pensaba que Ciro iba a nacer. Óigase, y ya Isaías lo llama por su nombre. Una profecía demasiado precisa. Llamó a Ciro por su nombre. Lógicamente, los intérpretes racionalistas van a decir que este libro fue escrito en los días de los medos persas y que se puso porque tenían conocimiento de Ciro, y que una demostración de que el libro de Isaías no fue escrito por Isaías, sino que fue tardío. Pero ¿qué tal si fue Isaías que lo escribió? Amén. ¿Qué tal si corresponden a una profecía de Isaías en el 740, que tiene lamentablemente una profesión, un cumplimiento asombroso, que tenemos que ver que Dios es el que predice el futuro de todas las cosas? 45:1. Así dice Jehová a su ungido. Y dice, ¿cuál es el ungido? Porque uno puede pensar qué cosa. Dice, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante las puertas, y puertas no se cerrarán. Y comienza hablando que por qué razón él va a levantar a Ciro. Verso 4. Por amor de mi siervo Jehová y de Israel mi escogido, te llamé por nombre. O sea, Dios le puso el nombre a Ciro mucho antes que naciera. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Amén. O sea, esas profecías son muy bellas, y está hablando sobre Ciro.
y otra vez vuelve a decir que es el Dios incomparable. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque no me conociste, hablando con Ciro, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que tomó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago estas cosas. Y este tiene la firma y el sello de Dios, lógicamente. Y la firma y el sello de Dios es que siglo antes de que surgiera el imperio medo-persa, ya Dios estaba profetizando que se iba a levantar un rey poderoso llamado Ciro, y que ese rey poderoso es el que iba a permitir el regreso de los judíos a Jerusalén. Ciro fue el que decretó, que hizo el primer decreto permitiendo que los judíos regresaran a Jerusalén después que se cumplieron los 70 años del cautiverio. Y ese Ciro, Dios lo llamó, le dio fortaleza para vencer a Nabucodonosor, vencer a Babilonia, constituirse un imperio y permitir el regreso del pueblo del pueblo de Israel. Profecías que son asombrosas. Amén. Otra vez el capítulo 47 hace una advertencia a las mujeres de Jerusalén. No sé qué tenía Dios contra las mujeres de Jerusalén. Parece que eran demasiado orgullosas, demasiado vanidosas, que hay ya dos profecías en contra de ella. Oye pues ahora esto, mujer virtuosa, tú que estás sentada confiadamente, que dice en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni concederé orfandad. Esas profecías son una advertencia, y específicamente una advertencia contra Babilonia también. Capítulo 48, capítulo 40, me están siguiendo, no sé si me están siguiendo, capítulo 49, pero perdón que no pase la página, amén. Capítulo 49, amén. Déjeme parar por lo menos la presentación y seguimos con la Biblia como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Correcto. Estamos en el capítulo 49. Presenta a Israel como el siervo de Jehová, y Dios en este capítulo promete la restauración de Sión. El capítulo 50 se presenta a Jehová como el ayudador de Israel. Dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. Y hace un llamado. Capítulo 51, palabras de consuelo para Sión. Otra vez le dice que está quieto, que Dios va a actuar. Capítulo 52 encuentra ya un grupo de profecías muy importante. En el 52, verso 13 hasta el 15, me habla del sufrimiento del siervo de Jehová, que son profecías mesiánicas. Amén. ¿Quién me puede leer esta profecía mesiánica? Isaías 52, 13 al 15. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿De qué habla? Del sufrimiento del siervo de Jehová. Su rostro fue desfigurado. Habla de los sufrimientos de Cristo que se cumplen en Cristo Jesús. Capítulo 53, versículo 1 a 9, también son sobre el siervo de Jehová, y continúa el mismo tema. ¿Puede continuar, hermano Ricardo? Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca,
No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Parece un poquito ahí, hermano Ricardo. Entonces, fíjese la comparación. Dos comparaciones. Renuevo es el retoño, correcto. Expresa debilidad. Raíz de tierra seca también expresa debilidad. Y está hablando que es un contraste. O sea, que lo veremos, será como un renuevo, algo sencillo, algo débil, frágil, que aparentemente es débil, frágil, lo veremos sin atractivo, pero sobre ese personaje se va a manifestar el brazo fuerte de Jehová. O sea, sobre ese que se está mostrando como algo frágil, porque vino en forma humana, sobre él se va a manifestar el brazo de Jehová. Pero también el versículo 3 que continúa me habla que será despreciado, será rechazado, y me habla por lo tanto del rechazo de Cristo. Verso 3, hermano Ricardo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es el rechazo de Cristo que está profetizado. Ahora, la obra de Cristo, su muerte, ¿cuál fue? Verso 4 en adelante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6 comienza hablando del rechazo de Cristo. Cómo Israel se apartó de él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Ese versículo 9 se cumplió también literalmente en Cristo Jesús. Cristo fue crucificado eh, junto a dos ladrones. Amén. O sea, con los impíos. Pero cuando fue enterrado, ¿dónde se fue enterrado? ¿En Y una tumba de quién? de ricos. De un rico. Así que se cumplió literalmente. Se dispuso con los impíos su sepultura, y más con los ricos fue su muerte. O sea que ahí habla asombrosamente de eventos que se cumplen en Cristo Jesús. Hay un llamado universal de Dios para todo en Isaías 55, que también Cristo lo hizo cuando fue a Jerusalén en la fiesta de los judíos y se levantó y dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí, beba. El que tenga hambre, venga y coma, porque él se cargó el pan de vida. Y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y sigue hablando sobre un llamado universal a todas las personas. Vamos a ver ahora el capítulo 51 sobre ese llamado universal. También continúa y dice sobre el verdadero ayuno. ¿Cuál es el ayuno que quiere Jehová? ¿Cuál es el ayuno de Dios? Amén. Verso 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy
para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que se incline su cabeza como un junco junto a la cama de silicio y de ceniza. ¿Llamáis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar libre a los quebrantados y romper todo su yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errante albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo cubra y no te esconda de tu hermano? Entonces está hablando de cuál es el verdadero ayuno que Dios escogió y lógicamente que es una advertencia en contra de la hipocresía. El capítulo 60, el futuro glorioso de Sión. Capítulo 61, se cumple en Cristo Jesús. Yo soy el ungido de Jehová, me ha enviado Jehová. ¿Para qué? Ahí está que se cumplió perfectamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 21, que habla sobre esa descripción. Jesús se paró en la sinagoga, abrió el libro de Isaías, leyó Isaías 61, después que lo leyó, dijo: estas palabras se han cumplido hoy delante de ustedes. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y ahí sigue hasta el verso 3. Y eso se cumple literalmente cuando Cristo leyó esta lectura. Igualmente, capítulo 65 en adelante, ya terminando la profecía de Isaías, habla de que Dios va a hacer cielo nuevo y nueva tierra. No sé cuántos sabían de esto, porque solamente lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 21. Yo hago nuevos cielos nuevos y nueva tierra, pero ya Isaías lo había predicho. Isaías 65, 17, porque aquí yo crearé nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Y habla también, capítulo 16, 66, dijo: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me la habréis edificar y dónde el lugar de mi reposo? Y habla en el versículo 22, terminando ya el capítulo: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y es el versículo 22. O sea que la última profecía de Isaías, aunque termine el libro, es sobre la referencia a que Dios va a crear cielo nuevo y nueva tierra, donde va a morar la justicia de Dios. Y con esta profecía termina Isaías. Es un libro bien extenso, amén. Sabemos que son muchas cosas que asimilar y que en una sola clase no vamos a aprenderla toda, pero que por eso le mandé la lección por escrito, y lo hice con la Biblia también, la explicación para que el tiempo nos diera, y así ustedes pueden repasar en sus casas los apuntes que lo he enviado, y también pueden repasarlo directamente con el libro de Isaías abierto, porque hay muchas, diríamos, enseñanzas profundas para nosotros como creyentes. Son profecías, y hay también algunas profecías que son mesiánicas y otras profecías son escatológicas porque se cumplen en los tiempos del fin. Así que creo que Isaías es un libro que amerita más tiempo, pero pues nosotros lamentablemente no tenemos, ¿verdad?, ese espacio para comentarlo. Así que lo dejamos como tarea para que sigamos investigándolo y aprovechando lo que es Isaías. La idea de hoy es comprender cuál es el contenido de Isaías, cómo se divide Isaías, cuáles secciones tiene el libro de Isaías, de qué trata Isaías, cuáles son las profecías más destacadas de Isaías, cuáles son también las profecías mesiánicas de Isaías
que se cumplieron en Cristo Jesús y que nosotros también esperamos. Y también escatológicamente el día de Jehová que presenta Isaías, como también el reinado del Mesías que presenta Isaías, que tiene un cumplimiento futuro y que son, por lo tanto, de carácter escatológico. Le damos gracias a Dios. Espero que hayamos entendido algo. Y continuaremos entonces ya en una próxima clase sobre lo que es el libro de Jeremías, que ya, aunque es más largo que el de Isaías, porque tiene más versículos, sin embargo, Jeremías es también un libro que nos va a tomar por lo menos 2 lecciones para poder explicarlo por completo. Y esperamos en el Señor, ya que desde hoy nosotros comenzamos a leer el libro de Jeremías durante esta semana entera, comenzando ya mañana martes a leer Jeremías hasta el próximo lunes, que vamos a dar la primera lección sobre el libro de Jeremías. Si tienen alguna pregunta sobre este estudio de este día, estamos para servirle en este momento.